Les saludo esta mañana para decirles que de una manera, no sé si sorpresiva, pero sí un tanto precipitada, el Pleno de la Cámara de Diputados en México aprobó la eliminación del fuero presidencial. Fueron 420 votos a favor de esta eliminación, 0 en contra y 15 abstenciones, los que marcan en San Lázaro un paso que consideramos histórico. Se avala con modificaciones mínimas al dictamen que establece que además de la traición a la patria, el presidente podría ser acusado de corrupción, que es la esencia de lo que aquí deriva, de delitos electorales, los que ameriten prisión preventiva oficiosa y aquellos por los que pueda ser procesado cualquier ciudadano. Incluso los legisladores le quitan este término de ciudadano común y simplemente le dejan el término ciudadano, haciendo ver que se trata de un ciudadano. No hay que ponerle más adjetivos calificativos a un concepto que es para ti, para mí y para un hombre que fue presidente y que al dejar de serlo es ciudadano. La oposición a Morena acusó que en los hechos la reforma no implica la eliminación del fuero presidencial porque el inicio de cualquier proceso deberá de ser aprobado por la mayoría de la Cámara de Diputados y no dependería de una fiscalía autónoma. Esto significa que para llegar a desaforar a un presidente, en este caso al que hoy ocupa la presidencia, tendría que llegar primero por una aprobación para el desafuero en la propia Cámara. Y siendo la Cámara de mayoría en Morena, probablemente políticamente esto no procedería por la simple razón que Morena domina y el presidente es de Morena y por lo mismo podría venir una determinación de no juzgar al presidente en funciones bajo la conveniencia de un partido político que lo impediría. Dicho sea de otra forma, pues nada cambia, que todo intenta cambiarse. A lo mejor es el discurso, porque la aplicación de esta reforma todavía no la hemos experimentado, pero para fines prácticos se aprueba el desafuero bajo el permiso del Congreso y si el permiso del Congreso no se da, el desafuero no será. Esto hay que estudiarlo. Acaba de ser hace unas cuantas horas, pero las primeras conclusiones a las que llegamos es que realmente nada ha cambiado. Jorge Arturo Espadas, un miembro del PAN, dice que si la intención de esta reforma es la de procesar al presidente como cualquier ciudadano, es necesario que éste pueda ser imputado directamente por el Ministerio Público o por un juez, más no por el Congreso. Y ahí es en donde vienen los cambios. Y hablando de cambios, hay un cambio de actitud que no nos extraña y es en el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, pacta por abajo de la mesa con Morena, le quita la posibilidad al Partido del Trabajo y a Gerardo Fernández Noroña de estar al frente del Congreso y aliándose el PRI con Morena, hace el movimiento que sigue la línea del presidente de la República en la que él, desde su poder ejecutivo, le dicta al Congreso la perspectiva y la intención de que la próxima presidencia en la Cámara de Diputados fuera presidida por un PRI, pero arreglado. Es decir, Morena se hace priista, o más bien, si Morena domina, entonces el PRI se hace moreno. Y luego entonces llegamos a concluir, si el PRI se hace moreno, ¿no podría ser Morena la nueva mafia del poder? Porque nosotros, desde aquí, desde afuera, como ciudadanos, no nos damos cuenta, no alcanzamos a ver cuáles son los arreglos que pudiera estar haciendo el señor Delgado como representante del presidente en la Cámara de Diputados, haciendo también arreglos con Alejandro Moreno o con la bancada del propio PRI que pone a Dulce María Sauri Riancho, una priista de largo abolengo, ex gobernadora de Yucatán, una ex secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, ahora está al frente
del Congreso, cuando Morena podría haberle dado todo el apoyo a Gerardo Fernández Noroña, que patalea y dice el presidente se equivoca, reconociendo que este movimiento en el Congreso ya no dependió del Congreso, ya no dependió de Morena. Este movimiento en el Congreso que pone al PRI con Dulce María al frente, dependió del presidente. Luego entonces, ¿en dónde está la autonomía de los poderes? Esa que tanto dice el presidente, yo no invadiré ni a las facultades del Poder Legislativo, ni tampoco a las del Poder Judicial. Y con la posición del PRI en la Cámara de Diputados y con la idea de que si hay un desafuero, a lo mejor es muy temprano para saber que no hay una reacción hasta este momento en el Poder Judicial, pero si hay un posible desafuero ahora, en términos legales, para que el presidente sea juzgado bajo el argumento de que no sea un juez Poder Judicial o bien un Ministerio Público Poder Judicial, sino el Congreso, entonces nada ha cambiado. Así es como hoy empezamos en este panorama. Cuando inició el pasado 1 de septiembre, hoy es 3, nos damos cuenta de que no han pasado siquiera 3 días completos y el presidente ya es dueño del Congreso mexicano y el presidente ya es dueño del Poder Judicial. Es dueño del poder. ¿Qué es lo que falta ahora? Ver si hacia las elecciones del 2021 en las intermedias, antes de que lleguemos a ese punto, el presidente también ya domina al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por cierto ya se están confrontando. Cuando el tribunal le dice al Instituto Nacional Electoral, tú no tienes por qué ni determinar, ni discutir, ni pactar conmigo la potestad que yo como tribunal tengo en términos electorales sobre un proceso determinado. Y el Instituto Nacional Electoral le dice al tribunal que se tienen que poner de acuerdo. Miren, parece un trabalenguas todo esto y perdónenme que entremos en tantos tecnicismos. Lo que me está llevando este principio de periodo ordinario y los primeros movimientos que vemos aquí en Central FM Equilibrio es que el presidente, a 21 meses, empezando el mes 22 de su gobierno, ha tomado el poder completo. Solamente queda un poder. El ejecutivo ya es del presidente López Obrador. El legislativo y el judicial también. Hay un poder que queda. El único problema es que ese poder que queda no está consciente de su poder. Y es el tuyo. El poder ciudadano. Si el ciudadano reaccionara, podría hacerle entender a estos 3 poderes que ya son de una persona que no va solo en la decisión. Y el ciudadano hoy no solamente tiene la opción, sino que también la obligación de hacer algo al respecto. Pero tenemos una ciudadanía que no está acostumbrada a ello. Y al no estarlo, tenemos un problema. Eso es lo que sucede en México, aparte de muchas otras consecuencias, acciones y reacciones que se están dando en todos los órdenes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, como en la propia rebeldía del Partido del Trabajo, que junto con otro grupúsculo de la izquierda le dicen al presidente, ¿y dónde quedo yo? Gerardo Fernández Noroña dice, qué pena, yo quiero tomar la mesa directiva para apoyar al presidente. Ahí le da una caricia. Pero el presidente se equivoca, ahí le da una cachetada. Porque lo que hizo ahora y como se siente esa izquierda del compañero presidente es una izquierda que tiene un matiz diferente al que percibe, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que estará pensando hoy en la mañana Fernández Noroña? Que es un hombre que le entiende. Yo estoy seguro que lo que estará pensando es, si en el pasado, cuando el poder lo tenía el PAN o lo tenía el PRI, nosotros desde la oposición resistíamos a un poder extraordinario y no podíamos con él, ahora que somos poder y que somos la izquierda, esta izquierda, la de este lado extremo,
no responde con la izquierda que gobierna en el país y las condiciones para mí, Gerardo Fernández Noroña, y lo que yo represento son las mismas, como si nada hubiera cambiado. Porque ahora Morena es otro PRI, o Morena sería otro PAN. Y si vino este huachicoleo, como decía el señor Romero Hicks, entre diputados que empezaron a migrar de un partido a otro para armar las mayorías que se necesitaban para asumir la mesa directiva, no le salió esta jugada a la extrema izquierda y Gerardo Fernández Noroña a partir de ya se convierte seguro, si no abiertamente, sí constantemente será un adversario de aquello que él mismo impulsó para que llegara al poder, de López Obrador. Y así poco a poco el presidente de México se va quedando solo. Le renuncia el secretario de Hacienda, se va la primera secretaria del Medio Ambiente y Ecología, después se va el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, después se va otra vez un secretario del Medio Ambiente, empieza a haber dentro de las filas de López Obrador algunos cuestionamientos que hacen sentir que no hay suficiente comodidad con trabajar con el presidente de la República en diferentes niveles, empieza a haber también deserciones y salidas. Las entidades autónomas, otrora autónomas, empiezan o a desaparecer o a alinearse al presidente, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde un ombudsman que supuestamente tendría que ser neutral se convierte en un ombudsman que es una groupie, hija de Rosario Ibarra de Piedra, y así poco a poco, ni tan poco a poco, en 21 meses podríamos decir que el presidente ya tiene todo el poder en México, todo asumido, todo. Y entonces, la pregunta es, si esto se ha hecho en 21 meses, ¿qué pasará con los 51 restantes de un sexenio de 72 meses, 6 años? ¿Y qué es lo que podrá avanzar este poder absoluto de un presidente imperial? ¿Vendrá una reelección? ¿O vendrá algo que es un matiz más interesante? No otro sexenio, sino la extensión del que empezó en el 2018. Quiero con esto matizar lo que para el pueblo sería. No, el presidente no se reelige. El presidente extiende su mandato por la vía de una consulta popular. Estamos viendo a la economía del mundo reaccionar, mientras que en Wall Street hay avances. El Dow Jones sube, el Standard & Poor's sube, las tecnológicas suben hasta niveles arriba del 30% desde enero hasta la fecha. En México, la bolsa de valores otra vez con una pérdida de 1.16%. Con esto, ¿qué es lo que quiero expresar? Lo que les quiero decir a todos ustedes es que empieza a sentirse en este tercer trimestre del año que la economía mexicana empieza su declive, sin haber un plan de emergencia para recuperar a la actividad económica en las empresas por la pandemia, sin haber dinero dispersado justamente para esta recuperación, empieza a darse un fenómeno interesante. Y yo diría lamentable. Hay una pérdida de valor en el sector privado y hay una concentración del poder en el sector público. Es como la madre de todas las batallas. Es como la tormenta perfecta. Gracias por estar con nosotros aquí en este Horizonte de Noticias. En unos minutos más estaremos con ustedes en Central FM Equilibrio en la primera emisión. En unos minutos más, ahí nos veremos. Buenos días.